contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Vidas, hermano, porque la iglesia no somos nosotros. Y si la iglesia se llena del poder de Dios, sin duda alguna, nosotros también lo estaremos. Amén, hermano. Bendito sea Dios. Entonces, quiero hablar acerca del liderazgo. Y para esto, 3 ejemplos he de tocar de la Escritura. Uno lo tengo en Samuel, el otro Moisés y el otro Pablo. Amén. Entonces, cuando hablamos de liderazgo, hablamos de los hombres de Dios. ¿Ah? Sin duda alguna estamos hablando de los hombres de Dios. ¿Por qué los hombres de Dios? Porque son los seleccionados para dirigir. Amén. Son los seleccionados para dirigir. Entonces, cuando se habla de liderazgo, estamos hablando de aquellas personas que han sido seleccionadas para dirigir. Amén. ¿Quién selecciona? Diga Dios. Dios selecciona. Dios llama. Dios elige. Dios convoca. Amén. Pero Dios convoca de muchas formas. En los ejemplos que mencioné, Pablo, Moisés, Samuel, hubieron diversas formas de convocación, de llamada. Si usted encuentra la historia de Moisés, se dará cuenta de que hubo una zarza. Si usted va a la historia de Pablo, encuentra una luz. Y si llegamos a la historia de Samuel, encuentra una voz. Pero si vamos más adelante, después de Samuel, justamente, antes de Pablo, al tiempo de los discípulos, ¿cómo fueron llamados los 12? Jesús llamó: os haré pescadores de hombres. Entre lo sobrenatural y lo admirable de todos estos tipos de llamados, encontramos que el de los 12 quizás fue el menos sobrenatural, porque solo escucharon al maestro que les dijo: ven, sígueme. Amén. Entonces ahí encontramos cómo puede ser la diversidad del llamado de Dios. La diversidad del llamado de Dios. Existe un conflicto en muchos líderes para poder ellos explicarle al pueblo con exactitud lo que representa el llamado de Dios. Si nosotros nos encerramos solo en la forma como Dios le habló a Moisés, por ejemplo, para un grupo sería el llamado un evento así, de esa manera, tan espectacular, tan sobrenatural. Si nos encerramos en la manera como Dios llamó a Pablo, más sobrenatural todavía, quizás el llamado de Moisés. Se le apareció el mismo Jesús, una luz allí tan terrible, camino a Damasco. Y si se nos aparece como Moisés, como Samuel, perdón, una voz suave. Entonces, muchos creen que el llamado tiene que ser un evento sobrenatural, asombroso, del que todo se maravilla. Y si no hay un acontecimiento en la vida del cristiano así parecida, no se ha llamado y por lo tanto no se puede ejercer o no se le puede aprobar el ejercicio de liderazgo a alguien. Porque en realidad muchos sí
características han ejercido un liderazgo y la gente le ha seguido, pero no han contado con la aprobación de uno, porque su ejercicio no ha contado con un llamado de estas características. Y ahí entonces donde yo le voy a explicar cómo fue el llamado que los 12 recibieron. Jesús iba y vio. Ven. Sí. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Jesús en ese momento era el hombre de Dios. ¿Así o no así? Era el líder enviado por Dios. Aunque era Dios, hermano. Pero como hombre no podía hacer ejercicio de su capacidad de Dios, porque estaba limitado bajo las condiciones humanas, pues tenía que vivir como hombre. Desarrollar un ministerio sometido a las condiciones de hombre. Quizás sin ninguna naturaleza pecaminosa que la arrinconara ante los avances de tentación del enemigo, porque el enemigo podía tentarle, pero en él no había naturaleza que se sublevaba o que intentaba sublevarse. ¿Me entienden? Vivió como hombre, pero sin ninguna intención hacia el pecado. Pero en el ejercicio de su ministerio, hermano, él tenía que funcionar como un hombre. ¿Correcto? No es correcto. Si no lo busca en hebreo. Y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Amén. Vivió como hombre, pensó como hombre, aunque era Dios. Siendo entonces la cabeza enviada por Dios, tenía la autoridad de llamar a los que iban a conformar con él un ministerio. Entendiéndose entonces que todo aquel que llamaba a Jesús, lo llamaba el Padre. Que todo aquel a quien Jesús llamaba, lo llamaba el Padre. Entonces las convocaciones ahora iban a ser por parte de Jesús, por parte de Jesús, por parte del Padre. Una vez Jesús cumplido su propósito, quedó el Espíritu Santo como el secundador de su obra. Viendo entonces el caso de la iglesia de Antioquía, donde habló el Espíritu Santo a través del profeta y dijo: preparadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he encomendado. Así no, prepararme a Saulo, apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra encomendado. ¿Quién los convocó? Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces, a través de un mero hombre, un profeta, el Espíritu Santo convocó. ¿Entiendes? Volviendo atrás a Moisés, la zarza. Ahí Dios le presentó Samuel, una voz, la voz de Dios. A Pablo, mismo Jesús. Pero Jesús con voz audible, siendo acto de presencia, llamó. Jesús llamó a los 12. Y después, cumplida su obra, quedó sobre el Espíritu Santo la capacidad de convocar, pero teniendo como vaso la figura humana. Amén. Teniendo como vaso la figura humana. Dejando Dios entonces toda una estructura en la iglesia para que las cosas funcionen. El llamado entonces toma